¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Después de estos días tan atribulados en la política nacional, también en la política autonómica, hoy en el Pleno de las Cortes Regionales se ha debatido sobre asuntos más cercanos a los ciudadanos, que más importan al común, a la gente de la calle. Por ejemplo, se ha hablado del futuro de la minería, se ha hablado del cierre del Lauki, se ha hablado también, ¿se acuerdan?, del famoso proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria. Es decir, asuntos que han generado debate parlamentario y ante los que los ciudadanos también demandan respuestas. Deberes para el próximo encuentro con el ministro de Guindos. Usted tiene que pedir no solo el dinero que deben a la Junta de Castilla y León, sino que debe recurrir de forma íntegra el plan 2006-2012, tal y como le están pidiendo los municipios mineros. El PSOE trae al debate de nuevo la minería y el presidente le pide que no haga de ella causa de enfrentamiento. Si no utilizamos esto para lanzárnoslo recíprocamente a la cabeza, creo que estaremos haciendo un buen servicio. Si no, estaremos haciendo un flaco servicio. Herrera le recuerda que las gestiones no cesan para la compra de carbón autóctono y que hasta final de año hay proyectos de inversión en Leitariegos o una planta de biomasa en El Bierzo. La Junta seguirá también con el Parque Empresarial del Medio Ambiente en la fallida ciudad del mismo nombre, en Soria. Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo en lugar de aprovecharlo para darse cuenta de la ligereza o de la ignorancia de alguno. La ignorancia que ha demostrado hoy supina. El desconocimiento es el suyo, no me lo reproche a mí, porque usted ha venido aquí en cueros. Acusaciones mutuas de ignorancia ante la denuncia de Podemos de haber despilfarrado 100 millones de euros. Herrera dice que la inversión pública es de 48 y que la privada ya duplica esa cifra, además de que se han creado 200 empleos. El presidente rebatía también los datos de caída de la inversión extranjera que denunciaba el portavoz de Ciudadanos, sin tener en cuenta que la inversión computa donde está la sede y no donde se realiza. Señor Herrera, son ustedes el gobierno de no podemos hacer nada más. Esto es de primero de economía. Esto lo tenía usted que haber estudiado. Me llama conformista, pero es que usted no viene preparado. El presidente destacaba que 10 multinacionales están invirtiendo en Castilla y León este año 600 millones de euros, cifra que también servía para rebatir la crítica del portavoz del Grupo Mixto a la actitud de Lactalis en Valladolid. La multinacional cierra, como dijo la canción de Carmen París, porque quiere, porque puede y porque le da la gana. Es que su alternativa ya me dirá cuál es, el desierto industrial. Herrera dice que aún así el capítulo Lauki no está todavía cerrado. En cuanto al capítulo de hoy de la crisis socialista, el presidente de la gestora se ha reunido con el grupo parlamentario. Una mayoría de diputados se han declarado contrarios a otras elecciones, es decir, que respaldan la tesis de Javier Fernández. El problema lo va a tener el político asturiano con los diputados del PSC, que están dispuestos a romper la disciplina de voto si el PSOE se abstiene para que gobierne Rajoy. Y problemas también pueden tener los alcaldes socialistas respaldados por Podemos, a los que Pablo Iglesias ya les ha puesto sobre aviso. En el grupo parlamentario, como en el partido hay dos PSOEs, el objetivo del presidente de la gestora es que no se separen. Me preocupa la división en el partido, eso es lo que me preocupa y eso es lo que tengo que evitar. Lo que hay que darle es toda la lealtad y la confianza a la gestora. En este momento es la dirección del partido. Primera reunión y sobre la mesa uno de los asuntos que han provocado la ruptura, abstenerse o no a una investidura de Rajoy. Opiniones hay para todos los gustos. Un debate serio y profundo sobre esta cuestión. Y cuando votemos el partido ha decidido. Para cambiar una posición tan sólida como era no es no, hay que justificarlo mucho. Una decisión trascendental, los únicos que la pueden tomar son aquellos a los que representamos, que son nuestros militantes. Todo lo decidirá el Comité Federal, pero Javier Fernández alerta. Hay una cosa peor que un gobierno minoría de Rajoy, que es un gobierno en mayoría. ¿Usted cree que si hay terceras tendrá mayoría el PP? ¿Y quién no cree eso? Eso es lo que lo sabe todo el mundo. Nosotros podemos ir a unas terceras elecciones, ahora seamos conscientes. Destaca en la imagen la ausencia de Pedro Sánchez y César Luena, pero el actual dirigente disipa dudas sobre el lugar que ocupará el exsecretario general en el hemiciclo. No voy a ser yo quien le ubique en un lugar que no le corresponda a un secretario general del Partido Socialista o exsecretario general en este caso. Frente a la posible ruptura de la disciplina de voto, el presidente de la gestora no quiere ni pensar en esa posibilidad.
A la espera de lo que decida el PSOE, Pablo Iglesias reivindica su espacio. Si hay presidentes autonómicos que colaboran en entregar el Gobierno de España al Partido Popular, pues yo calculo que nuestra militancia y nuestras direcciones en esos territorios tomarán nota. Como ya están haciendo, dice, sectores socialistas partidarios del no a Rajoy, como el PSOE en Cataluña o la propia presidenta del Gobierno balear. Es evidente que la señora Susana Díaz y que la gestora quiere abstenerse, pero ahora vamos a ver si el Partido Popular se lo permite. El PP contraataca y le dice al PSOE que si hay terceras elecciones, el partido más beneficiado precisamente será el de Iglesias. Le interesa a Podemos, que quiere utilizar la posición de descomposición del Partido Socialista. De momento los populares aseguran no saber con qué miembro socialista hablar. Nos tienen que decir quiénes son también los interlocutores y de qué es de lo que podemos hablar. Porque, insisto, hasta ahora lo que se nos ha dicho es solo no, no y no. En el PNV insisten en su postura. Vamos a seguir votando negativamente. Y desde Ciudadanos se vuelve a pedir diálogo entre PP y PSOE. Ya no hay excusas. El señor Rajoy, si quiere ser presidente, no le va a caer del cielo la presidencia, tendrá que ir a buscarla. Tendrá que buscar ese apoyo del Partido Socialista. De hecho, Rivera ya ha ofrecido su ayuda al presidente de la gestora del Partido Socialista. En la actualidad política, esta semana no solo nos estamos recuperando del sofocón socialista del pasado sábado, también nos tenemos que ocupar de otros protagonistas, y uno de ellos es sin duda mi invitado de esta noche, el nuevo coordinador general de Izquierda Unida en Castilla y León, don José Sarrión. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, felicidades por el cargo. Bueno, pues muchas gracias. Antes de preguntarle por lo suyo, le quiero preguntar por lo que está pasando en el Partido Socialista. ¿Usted qué cree que pasará? ¿El PSOE se abstendrá ante una futura o hipotética sesión de investidura de Rajoy o que dirá que no y tendremos que ir a unas terceras elecciones? Mire, pues viniendo del Partido Socialista yo me espero cualquier cosa. Yo es un partido del que ya no espero nada. El Partido Socialista dejó de ser un partido socialista hace mucho tiempo, dejó de ser obrero y, como decía Javier Crae, casi hasta español. Yo diría que estamos hablando de una organización que ha protagonizado las principales traiciones a la clase trabajadora en este país, la organización que nos metió a la OTAN, que entregó nuestra soberanía política, nuestra soberanía económica, la organización que nos entregó al neoliberalismo salvaje y al peor de los capitalismos que se han conocido hasta ahora, y por lo tanto es una organización política en la que yo creo lo que estamos viendo es un juego de camarillas, un juego que no nos interesa en absoluto entre diferentes facciones de poder de un partido cuyo único futuro creemos que tendría que ser una regeneración absoluta que no pasa por ninguna de las familias que están en este momento en la dirección. Nosotros tenemos un enorme respeto a esa tradición socialista de los militantes de base con los que hemos compartido trinchera en las huelgas generales, con los que hemos compartido movilizaciones y seguiremos compartiendo, pero desde luego como proyecto en la dirección política el Partido Socialista no nos interesa en absoluto. Y desde fuera, ¿usted por qué cree que ha sido fulminado Pedro Sánchez? ¿Por sus malos resultados electorales o porque algunos sospechaban que ya tenía muy encaminado un acuerdo con Unidos Podemos y con otros partidos, llamémoslos nacionalistas independentistas, de cara a un gobierno alternativo? Bueno, parece evidente que con este juego lo que hace Felipe González es asegurarse su poder interno, porque no olvidemos que en el Partido Socialista quien tiene el poder al final es la misma camarilla desde hace 40 años. No olvidemos que esto es un golpe de mano, un golpe de Estado contra Pedro Sánchez, que por otro lado era una operación de marketing, que no deja de ser un candidato estético que sitúa al partido para evitar una crisis electoral que finalmente no ha podido ser evitada como se esperaba, o al menos no ha tenido el impacto que esperaban. Y finalmente esto lo que hace es poner las cosas en su sitio, es decir, a través de Susana y de los varones aliados, la recuperación completa del aparato por parte de Felipe González. Pero en definitiva la cuestión de fondo es que el Partido Socialista en este momento en España, y lleva varias décadas siéndolo, es un partido más del statu quo, es un partido más de un régimen político emanado de la transición que asegura que en España sigan mandando y sigan gobernando quienes no se presentan a las elecciones, es decir, los grandes poderes económicos, los grandes grupos empresariales y las grandes familias privilegiadas que mandaban en el franquismo y siguen mandando hoy en España. Me decía usted antes de comenzar la entrevista que bueno, en Izquierda Unida también ha habido épocas en las que han tenido sus líos, sus jaleos, pero que ahora
son de los más tranquilos, ¿no?, si lo comparamos con el resto de partidos, ¿no?, con lo que ha ocurrido en otras formaciones políticas. Pues sí, mira, nosotros, es curioso quizá, hay dos conceptos en política aparentemente contradictorios, que es el ser radicales, como nosotros somos radicales, y que al mismo tiempo se puede ser radical siendo tranquilo, siendo sosegado. Es más, voy a ir más allá, solamente se puede tener un discurso radical desde la tranquilidad discursiva, desde el análisis calmado y desde la discusión tranquila. Solo es posible. Esta política de la violencia que practican el Partido Popular y el Partido Socialista, esta política de la acusación mutua, de la descalificación permanente, la política exaltada que practican los grandes partidos de este país, precisamente lo que impide es la reflexión, e impide la reflexión sobre los fundamentos últimos del sistema, que es lo que nosotros llamamos una política radical. Y por eso creemos que un proyecto como el nuestro se puede permitir el lujo de tener varias listas, varios proyectos y varias formas de entender la política y que se resuelvan, como ha ocurrido en nuestro proceso asambleario, con absoluta normalidad y con absoluta tranquilidad, porque al fin y al cabo a nosotros nos une algo que es muy importante, que es una ideología y una forma de entender el mundo, que es algo que en definitiva es lo que debe primar en la política. Ahora que me habla de su proyecto, usted lleva ya unos cuantos días diciendo que pretende que Izquierda Unida sea menos un partido y más un movimiento social. Explíquemelo. Bueno, esto es una idea que forma parte de la Izquierda Unida fundacional, es la idea bajo la cual se creó Izquierda Unida. Cuando nace Izquierda Unida en el año 86, a partir de convocatoria por Andalucía, una de las ideas centrales era que los instrumentos políticos tradicionales ya estaban terminados, que ya no podían generar la transformación social, y por eso se quiere ir a un nuevo instrumento político. Queremos rescatar esa idea, no queremos ser un partido convencional, un partido tradicional, nunca quisimos serlo. Lo que queremos es ser un movimiento social que haga política. Y eso se traduce en dos cosas. Lo primero es que la acción institucional, la acción parlamentaria, para nosotros es importante porque nos presentamos a elecciones, pero es importante porque es un altavoz, porque es un espacio en el que nos permitimos el llevar la voz de casos como el de Aymar, el niño de Tordesillas, como el de Fuente Pelayo, como el caso de la minería, como el caso de Lauquio de Dulciora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la acción parlamentaria institucional es algo que es siempre funcional a la acción principal, que es la acción de denuncia y de movilización social. Nosotros queremos que la política se desplace desde el cargo público, desde los coordinadores o desde los dirigentes hacia el militante base y la asamblea de base. Eso es lo que definimos como un movimiento político y social, un movimiento social que hace política. Y eso también tiene una traslación organizativa. Queremos adelgazar la función de los órganos de dirección, queremos que la política no se haga solamente por los órganos dirigentes, sino que queremos que se elabore desde áreas abiertas, desde espacios transparentes y que pueda participar con nosotros no solamente afiliados, sino personas de los movimientos sociales, de la sociedad organizada. En definitiva, constituir un movimiento de la gente que piensa y que lucha en Castilla y León. Ese es su propósito, pero ¿hasta qué punto igual el conseguir ese propósito no depende ahora demasiado del acuerdo al que han llegado ustedes con Podemos? Es decir, ¿hasta qué punto el futuro de Izquierda Unida no depende de Podemos? En absoluto. Con Podemos hay un acuerdo electoral, un acuerdo de unidad para poder enfrentar primero a un enemigo común, que es el neoliberalismo, que es el bipartidismo, que ha generado los desastres que hemos conocido en este país y que ha degenerado la política, porque la ha convertido en una política del espectáculo, en una política degenerada, en una política, no hay más que ver los programas de debate televisivo a escala estatal que imitan los formatos de los programas del corazón. Creemos que hay que enfrentarse a ese bipartidismo, a ese neoliberalismo que ha entregado a nuestro país a los grandes mercados y al poder de las grandes multinacionales, pero eso es un elemento, y otro elemento es que nosotros tengamos nuestra propia autonomía. Nosotros somos un proyecto nítido, somos un proyecto claramente de izquierdas, nunca lo hemos escondido, somos un proyecto republicano, un proyecto que se enfrenta a la OTAN y a las grandes estructuras económicas internacionales, y somos un proyecto que se reivindica depositario y heredero de la izquierda clásica. Esto es algo, son características que nos distinguen evidentemente de Podemos. Una cosa es una política electoral que además permite enfrentarse, no lo olvidemos, a una ley electoral
injusta y que nos da 2 diputados con 1 millón de votos, y otra cosa es la política. La política es más que lo electoral y nosotros seguimos teniendo nuestro programa, seguimos teniendo nuestra autonomía y seguimos teniendo nuestro discurso. Eso sí, podemos juntarnos con amigos para poder alcanzar objetivos comunes. Le preguntaba lo del acuerdo con Podemos porque precisamente la candidatura con la que usted rivalizó no era precisamente muy partidaria en su día de los acuerdos con Podemos. ¿Cómo va a integrar en la ejecutiva a los que han sido sus contrincantes hasta el pasado fin de semana, como quien dice? Bueno, por partes. En primer lugar, la decisión sobre un acuerdo electoral no depende ni de una corriente ni de la otra. Depende siempre de un referéndum que se consulta para la militancia, porque siempre la militancia base la que decide, tras un periodo de debate, si se realiza un acuerdo o no. No olvidemos que para el pasado acuerdo electoral del mes de junio no realizamos una consulta a la base, sino 2. Yo no sé si existe en la historia de la política algún partido que haya consultado tan frecuentemente a sus afiliados sobre un mismo tema. En cuanto a la integración, yo creo que hay algo evidente, y es que Izquierda Unida es una organización que se define por su programa, que se define por el documento político que hemos aprobado el pasado sábado en nuestra Asamblea Regional. Y yo creo que en ese aspecto la integración es muy sencilla, porque nosotros somos una organización que puede tener diferencias estratégicas, diferencias tácticas, pero de ninguna manera diferencias políticas de fondo o diferencias programáticas ni ideológicas. Y la dirección la han decidido los militantes, es la primera vez que la dirección se elige desde la militancia base, desde unas primarias afiliado y afiliada, ciudad a ciudad y pueblo a pueblo. Y en segundo lugar habrá una ejecutiva en la cual entrarán las personas que estén dispuestas a trabajar. Pero en definitiva la integración se produce diariamente. Somos un proyecto muy acostumbrado a la unidad. Don José Sarrión, coordinador general de Izquierda Unida en Castilla y León. Gracias y enhorabuena. Pues muchísimas gracias y buenas noches. Suerte, gracias, buenas noches. Bueno, llegará enseguida nuestra tertulia en la que analizaremos lo que ha dado de sí esta jornada. Ahora les dejo unos instantes con la publicidad. No se vayan, hasta ahora. Momento ya de analizar con nuestros tertulianos lo que ha dado de sí el día y de leer, como no, la prensa. Les presento en primer lugar a los analistas de esta noche. Miguel Vicente, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juanma. Rafa Martínez, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bien hallados. Y con los periódicos y sus titulares viene como cada noche Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo lo ves? Bien, bien. Vengo de una jornada de paseo. Sí, que y de casi emigras a Portugal, me han dicho, por ¿no? la frontera y la verdad es que muy bien. Bueno, pues me alegro. Cuéntame, ¿qué dicen los periódicos? Pues mira, empezamos con el norte de Castilla, que se refiere a los datos del paro. Valladolid elude la subida del paro motivada por el fin de la campaña estival. El desempleo desciende en 389 personas en la provincia, aunque crece en 1.423 en Castilla y León. Y de esos que han perdido el empleo, 767 eran autónomos. Diario de Burgos destaca también en su primera una noticia que tiene que ver con el empleo. En este caso es una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Carnes Selectas a subir el salario a 200 empleados. Ratifica una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tras una denuncia del sindicato Uso y señala que la empresa no puede discriminar a los trabajadores por su fecha de incorporación a la planta. Y el sindicato estima que deberá abonar alrededor de 2.000 euros por año a cada uno de los afectados. Diario de León destaca que el cierre de la hullera vasco-leonesa y la minería de exterior recuperan 203 empleos en el sector minero. Diario ABC, Podemos aprovecha la debilidad del Partido Socialista de Castilla y León y endurece su oposición a Herrera en las Cortes. Diario La Razón, piden un modelo laboral menos precario que acabe con trabajadores de primera y segunda. Partidos y sindicatos cuestionan la temporalidad ante la subida del paro y en 1.423 personas durante el mes de septiembre. La Nueva Crónica de León, el paro registra en la provincia el mejor septiembre en 6 años, en la provincia de León. Diario Palentino, la campaña de riego echó el cierre con 25 hectómetros cúbicos más almacenados que en el año precedente, en 2015.
Diario de Valladolid, El Mundo, un recurso de Valdoriza, que había sido la tercera empresa en el concurso para La Hora, paraliza de nuevo la firma del contrato de La Hora. Diario de Ávila, la regulación micológica de la recogida de setas en la provincia se duplica y llegará a 32.000 hectáreas. Diario de Soria, una muestra invita a la reflexión. Está abierta en el Museo Numantino, se titula Por tierra oscura, belleza y tiempo y la protagonizan el fotógrafo Alejandro Plaza y el poeta Fermín Herrero. Y por último, la Gaceta de Salamanca destaca en su primera un accidente en la autovía cerca de la frontera, también un furgón arrolla a 2 bomberos de Ciudad Rodrigo en la A62 cuando auxiliaban a un camionero portugués que detectó un incendio en la cabina. Uno de estos bomberos está grave. Bueno, esperemos que se recuperen, por supuesto. Esos son los titulares, las imágenes que ilustran las primeras páginas de algunos de los periódicos de nuestra comunidad. Hoy ha habido, ya se lo decía yo al principio, pleno en las Cortes Regionales. Tampoco les voy a engañar, pero todos estábamos muy pendientes del debate porque en el pleno anterior había habido bastante bronca. Fue a raíz de la petición del Partido Socialista de que dimitiera de su escaño como procuradora la zamorana Rosa Valdeón. Y creíamos que con la situación que se está viviendo en la política nacional eso también se iba a trasladar al debate parlamentario, pero no, la verdad es que no, se ha puesto algo de sordina y se ha hablado de asuntos que de verdad importan también a los ciudadanos, ¿no? Pues del futuro del cierre del Auqui, mejor dicho, del futuro de la minería, de otros proyectos que están en el arero en nuestra comunidad. Viene bien de vez en cuando quizá aparcar los que son los debates broncos de la política y centrarse más en otros asuntos que preocupan de verdad al ciudadano. Creo que es positivo porque al fin y al cabo los políticos han de gestionar la cosa pública y en esos debates, por mucho que nos puedan parecer tensos o que puedan ser más o menos duros, se deben abordar esos temas y muchas veces derivan hacia cuestiones que no tienen tanto que ver con nuestro día a día. Por lo tanto, es positivo desde ese punto de vista. Quizá un mayor tono de colaboración sería deseable también a la hora de... Mira, esa colaboración también lo decía Juan Vicente Herrera en el turno que tenía de réplica de debate con el líder del Partido Socialista, con Luis Tudanca, cuando hablaban del asunto de la minería, que quizá en un tema tan complicado como el de la minería no hay que empezar a hablar de bandos, sino que todos a una en Castilla y León tienen que estar para intentar salvar un sector que lo tiene bastante crudo. Hombre, yo coincido contigo. Suele parecerme a mí que estamos, y últimamente mucho más, excesivamente en unas etapas políticas ideologizadas, muy ideologizadas, y eso al ciudadano de a pie en los problemas de su ayuntamiento, en los problemas de su empresa, en los problemas de la minería, muchas veces eso no le soluciona mucho. No defiendo la desideologización de la política, evidentemente, pero sí que sepamos qué cosas son las teorías para tratar en los congresos de los partidos, para ofrecer unas referencias de alineación nacional o internacional con otros, y lo que dices tú, otra cosa es la gestión diaria que muchas veces no tiene nada que ver con, o debería de tener, menos que ver con si se es de este grupo o del otro. Otra cosa es que se haya hecho siempre, o muchas veces, bandería de cualquier cosa, desde cómo se debe hacer la tortilla de patata a cómo se debe de hablar con no sé quién, ¿no? Sí, pero la realidad es que en Castilla y León tenemos buenos ejemplos de colaboración estratégica en algunos puntos, siempre partiendo de que tiene que haber un enfrentamiento porque se está luchando por un espacio político entre 4 o 5 fuerzas que están ahí, algunas de ellas más pujantes, más novedosas, que también tienen que marcar esa posición. ¿Esperabas algo más de bronca, Ernesto? Tú como cronista parlamentario, digo, con la que está cayendo a nivel pero nacional. yo creo que hoy no era el momento de atizar el fuego, es decir, yo creo que esta pausa, este paréntesis, que para empezar el mes de octubre era deseable y al final se ha producido, es decir, que yo creo que es bueno que haya un poco de sosiego y que no se encienda el fuego cuando hay heridas abiertas tan sangrantes todavía. Heridas abiertas, dice Ernesto Escapa, y a esas heridas abiertas vamos, porque evidentemente hoy había que hablar también de los pasos que está dando la gestora que se ha hecho cargo del Partido Socialista después de la dimisión de su secretario general, de Pedro Sánchez. Ya saben que hoy
Javier Fernández, el presidente asturiano y presidente de esa gestora, se ha reunido por la mañana con el grupo parlamentario y les ha trasladado un poco la idea, ¿no?, de lo que quieren plantear durante los próximos días, que tampoco es tan sencillo, ni muchísimo menos. De momento, y a la espera de ver si apuestan por la abstención o mantener el no, lo que ha dejado claro Javier Fernández es que unas terceras elecciones pues sería lo peor, no, lo siguiente para el Partido Socialista, y parece que sí que le están dando la razón a Javier Fernández. Teniendo en cuenta el espectáculo poco edificante que ha protagonizado el Partido Socialista durante la última semana, el escenario de unas nuevas elecciones pues, se presenta al menos a priori como algo preocupante para sus intereses. A mí me parece que lo que se ve es que han acertado en elegir al presidente de la gestora, parece ser, puesto que es una persona pausada, que tiene un enfermo encima de la mesa de quirófano muy enfermo y que tiene que atender tanto a tapar las hemorragias gordas como a saber a qué planta le sube luego y qué va a hacer con él, ¿no? A mí me parece que tiene un trabajo muy difícil y que seguramente esto no ha hecho más que empezar. O sea, el final de la era Sánchez no supone el arreglar de repente cual bálsamo de Firabrás los problemas del PSOE, sino el inicio de una etapa en la que el PSOE tiene mucho que andar por delante. Claro, porque ¿cómo se resuelve esa incógnita? Es verdad que lo dicen las informaciones, la mayoría de los diputados del PSOE se alinean con la gestora, es decir, con la posibilidad, con evitar a toda costa unas terceras elecciones, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se aventura claramente a decir vamos a abstenernos para que gobierne Rajoy? ¿Y cómo se evita la indisciplina de voto? Porque desde el Partido Socialista Catalán, desde el PSC, ya advierten que ellos en ningún caso van a votar o se van a abstener ante Mariano Rajoy, que ellos van a seguir manteniendo el no. También es cierto que en el PSC están en un proceso de primarias, creo que lo dilucidan uno de estos días, a mitad de octubre. Pero es una papeleta para Javier Fernández. Desde luego no es un plato de buen gusto, supongo, para la mayoría de líderes políticos asumir esa posición en estas situaciones. Pero no debemos de perder un poco el punto de vista de la trayectoria que ha venido siguiendo el Partido Socialista desde 2011, prácticamente. Es decir, un rumbo muy errático, confuso y que se ha intentado evitar o tapar los problemas, una especie casi siempre de una huida hacia adelante. La situación actual es de una evidente fractura interna y la forma de solucionarla no se antoja como algo sencillo, porque partiendo de la estructura federal las posiciones serán muy diferentes, los intereses son tremendamente dispares y las necesidades de los partidos son muy diferentes entre sí. Y un problema de tiempo, es decir, a mí me parece que no hay tiempo, o sea, el PSOE ahora mismo no tiene tiempo para poder hacer una política de comunicación, de traspasar las ideas de la gestora, claro, porque hemos estado con planteamientos simplistas, no es no, o tú o yo, o con estos o contra mí, bueno, es decir, y ahora el intentar que cale en su militancia primero y en sus posibles votantes después, o en el electorado en general, una postura que de entrada va a ser, o parece ser que va a ser radicalmente opuesta a la que se estaba manteniendo a capa y espada, y que eso tenga una lógica y una forma de poderlo transmitir, me parece a mí que 20 y tantos días son muy pocos días para que todo eso pueda llegar con una percepción serena también al electorado. Claro, pero los problemas más complicados pueden tener igual las soluciones más sencillas cuando la respuesta es o susto o muerte. No, claro, no, pero yo creo que por una parte Javier Fernández, los andaluces y tal, habían forzado aquellas resoluciones por unanimidad del Comité Federal que decían que no se apoyaba a Rajoy. Y ahora estos mismos llamados críticos han dado un golpe para variar esa posición. Entonces lo que no pueden hacer ahora es quedarse con los brazos cruzados. Con los brazos como que no ha pasado nada. Es decir, si han hecho todo eso y se ha producido el espectáculo que se ha producido, yo creo que es para resolver la situación de la gobernabilidad, ¿no? Es decir,
Claro, pero fíjate, Gila, el gran Gila decía eso de alguien mató a alguien, ¿no? O sea, entonces, no, claro, entonces al final lo que tenemos es que como no se han dicho las cosas claras en su día, ni internamente parece ser, pero de luego a la opinión pública tampoco, cuando ahora vaya que desdecir cosas que sí que parecía que se habían dicho a las únicas más claramente, es cuando se crea un pandemonium, como decimos en esta tierra, un sin Dios, ¿no? O sea, porque claro, tienes que explicar ahora algo que en el fondo no habías explicado porque habías llevado el juego a otro sitio. Claro. Tienes que explicárselo a unas bases que están en un momento de máxima confusión. Y a las que has calentado además, claro. Previamente las has calentado. Una compañera con el colmillo muy retorcido, claro, me decía esta tarde que si al final el Partido Socialista decide por la abstención, que Pedro Sánchez, que mantiene su escaño en el Congreso de los Diputados, por coherencia lo que debe hacer ese día es mantener su no. ¿Será capaz? ¿Llegará tanto? O quizá en esas situaciones lo mejor es que te entre un cólico espontáneo y no puedas ir. Yo ayer oía en una tertulia al que fue secretario general de Juventudes Socialistas, el palentino Chema Crespo, poco menos creí entenderle yo, que decir que bueno, que no pasaba nada porque una vez que el partido dice A, se hace A porque lo dice el partido. Digo, bueno, no me parece a mí que estén ahora en el momento de asumir eso cuando ya el IZ dice otra cosa y... La cuestión es cuando se ha provocado el problema, el revuelo que se ha provocado, claro. Y la cuestión es comprobar hasta cuándo, cuando el partido dice A, toda la gente que obedece a ese partido llega a obedecerle, porque ahora mismo uno de los fantasmas que ha estado sobre la mesa son los riesgos de escisión, de fracturas más evidentes todavía. A mí me parece que una de las cosas que ha pasado, no ahora, es que ahora ha sido la guinda o el final de una cosa que hace mucho tiempo que había empezado, a mí me parece, en el PSOE, o sea, que se ha querido ser blanco y negro, independentista y no independentista, se me alió con el bloque nacionalista gallego cuando me interesa, tal. Y haber hecho una cosa que a mí sí que me parece negativa. O sea, no se puede crear eso que se ha llamado el cordón sanitario en torno al PP o a ningún partido, porque lo que estás diciendo es que en media España o el 40% de los españoles no te interesan para nada. Como sería igual al revés, es decir, o sea, eso es lo que, y a mí me parece que eso al final ha saltado por los aires, además de las demás cosas, eso también ha contribuido a saltar por los aires. Bueno, y el Congreso ha celebrado su primer pleno tras la dimisión de Pedro Sánchez con cambios en la bancada socialista. Hoy había un interés morboso por saber dónde se sentaba el secretario general del PSOE, pero al final nos hemos quedado con las ganas, porque Sánchez no ha ido al pleno, se ha tomado un día de permiso. No ha sido el único que ha hecho pellas, ni mucho menos. Cuando vuelva al Congreso, Pedro Sánchez se sentará en la cuarta fila. Y en cuanto al contenido del pleno, la oposición ha vuelto a reclamar al Gobierno, entre otros asuntos, que derogue la prisión permanente revisable. Responde al llamado populismo punitivo, causado por el sensacionalismo de algunos medios de comunicación y acorde con la ideología penal de su proponente. La verdad es que solo su nombre nos deja perplejo. ¿Cómo algo que es permanente se califica de revisable? O lo uno o lo otro. Esta deliberada oscuridad es una forma de hacer política. Nuestro Código Penal vigente reserva esta pena para los asesinatos más execrables, para los que más dolor y repugnancia causan a la sociedad española. Eso ha pasado en el Congreso, en el pleno de esta tarde. Uno de los efectos colaterales que ha provocado todo el ruido generado por la crisis socialista es que ha mitigado en parte el comienzo del juicio de la pieza central de la trama Gürtel. En el banquillo se sientan el presunto cabecilla de la red, Francisco Correa, el exsecretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo, el extesorero popular, Luis Bárcenas, y otras 35 personas, entre ellas una decena de altos cargos del PP. Hoy la mayoría de las defensas han pedido la nulidad del juicio por las escuchas ilegales con las que se comenzó a investigar esta red de corrupción. Ya les habíamos visto en distintos tribunales, pero no por el núcleo originario de su red de corrupción, la pieza de la trama Gürtel de Madrid entre 1999 y 2005. ¡Correa, cabrón, sinvergüenza! Entre insultos llegaba el cabecilla Francisco Correa, el que se enfrenta a una mayor pena de prisión de 125 años y un mes. Bastantes más que los 85 entre rejas que afronta Pablo Crespo, su número 2.
los 42,5 que la Fiscalía pide para Bárcenas, los 5 años y 2 meses que requiere para Pablo Pérez el Bigotes o los 3 años y 9 meses que reclama para Jesús Merino, es vicepresidente y consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León. Son algunos de los 37 acusados que han abarrotado el banquillo de la Audiencia Nacional y que han seguido la misma estrategia durante la primera jornada del juicio: intentar declararlo nulo por las grabaciones de las conversaciones de los acusados con sus abogados en 2009. Ese derecho fundamental se vulneró y todo lo actuado a partir de ahí también, por el mero hecho al que nos acabamos de referir, debería ser declarado nulo. Ha ocurrido en una sesión en la que la acusación popular reclamaba citar a Rajoy como testigo. No es en función de lo que hoy es, sino de lo que fue. A esta primera sesión no han acudido los acusados como partícipes lucrativos, la exministra Ana Mato y el Partido Popular. Todo empieza en 2009 por unas grabaciones de Francisco Correa con un concejal de Majadahonda, hablando de sobornos a miembros del consistorio a cambio de adjudicaciones. Lo que comienza como un caso municipal rápidamente se desvela como una enorme red de corrupción que se dispersa por media España, desde la Comunidad de Madrid a la Valenciana, pasando por Castilla y León, Galicia y hasta Jerez de la Frontera en Andalucía. Causa un fuerte terremoto con epicentro en la calle Génova. Primero porque los cabecillas de la trama se pasearon ufanos en la boda de la hija de José María Aznar junto a la plana mayor del partido. Y segundo por la implicación de lleno de 3 de sus extesoreros: Álvaro Lapuerta, Ángel Sanchís y especialmente Luis Bárcenas, de cuya imputación ha derivado la famosa causa de los papeles y las sospechas de financiación irregular del Partido Popular. En 7 años ha dejado tras de sí un largo reguero de dimisiones: la de Ana Mato como ministra, Francisco Camps como presidente valenciano y numerosos consejeros autonómicos, alcaldes, diputados y senadores que pasaron del escaño a los juzgados. El caso Gürtel no solo se ha cobrado cabezas en el mundo de la política, le costó la carrera al juez Baltasar Garzón, inhabilitado por ordenar escuchas policiales de las conversaciones de los imputados con sus abogados. 7 años han pasado ya desde que comenzara este asunto del caso Gürtel, y este juicio se le va a hacer muy largo al Partido Popular, ¿eh? Sí, al menos en estos primeros compases está pasando algo más desapercibido del bombazo que podría ser en la actualidad, debido a, precisamente, son vasos comunicantes. Lo decía, si las cosas cosas están peor en también esta misma tarde, ¿no? Y dice, fíjate, con el caso Gürtel empezando, con el juicio de la Gürtel empezando, con Rato declarando por las tarjetas Black y los del Partido Socialista discutiendo si se abstienen o si siguen votando que no. Hombre, yo creo que junto a la lástima porque hayan pasado estas cosas que deben de avergonzarnos como miembros de un país en el que el sistema ha podido llegar a esto o a otras cosas en otros sitios, pero debemos de felicitarnos. Yo quiero ver la parte positiva, debemos felicitarnos porque en otros tiempos, en otra época, los que ya somos algo más mayores, de estas cosas no se habría enterado nadie, no habrían saltado y no estarían juzgados la gente, sea lo que sea. Ahí tenemos desde una exministra, unos tesoreros de un partido, es decir, yo creo que la ciudadanía, por mucho que todos repelamos las conductas que ha habido en la trama Gürtel o en otros casos de corrupción, debemos de saber ver también lo positivo. Estamos en un sistema que aguanta esto, es decir, políticamente habrá rifirrafes, tendrá sus pero que el sistema aguanta esto y los cabecillas y todos los implicados acaban siendo juzgados. Tardarán más o menos, la justicia de España es un poco lenta, pero acaban siendo juzgados. No, en ese sentido, también la necesidad de agilizar los procesos judiciales pues se hace evidente y es un clamor para la ciudadanía. Es decir, no es fácilmente comprensible que tardemos 7 años en instruir todo este proceso y comenzar ahora una serie de juicios que al final acaban reforzando hasta cierto punto una sensación de impunidad. Sí, yo al hilo de la noticia y de cómo se da la noticia, no aquí, en todas partes, y no otras relacionadas con tribunales, muchas veces desde la prensa se dan las cifras sumadas de las penas que piden los fiscales, y luego, claro, la gente se dice, pero si solo le han puesto 4 años, ya, pero es que a lo mejor le han pedido 100 penas de 2 años, no 125 años. 125 años es lo que le piden a Correa, será lo que suma todos los delitos y la suma de todos los delitos, que seguramente lo que vaya a cumplir, si no han cambiado las cosas, yo no soy experto, es el triplo de la máxima, con lo cual es probable que con 6 años vaya que chute, ¿no? O sea,
Y eso causa luego... Estupor entre la ciudadanía. Sí, porque dice, hombre, si me habían dicho en la noticia ustedes que 125 años, ¿cómo le condenan a 6 nada más? ¿No? Sí. La política o la justicia no es igual para todos, se dice en estos casos. En el Partido Popular dan ya por amortizado el castigo electoral por estos casos de corrupción. ¿Creéis que es así? Yo creo que se estarían anticipando. Es decir, bueno, la ciudadanía tiene más memoria probablemente que todo esto. Es cierto que el contexto actual probablemente no invite a reavivar todas estas cuestiones, pero al ser juicios muy largos, al ser procesos que todavía están abiertos y que se van a ir realimentando, el Partido Popular tendrá todavía que hacer frente a todo este proceso. Y además debería adoptar medidas probablemente más valientes a la hora de hacer cara Con esto último estoy de acuerdo. Con lo otro no, porque las encuestas parece ser que dicen que la ciudadanía tiene amortizada la corrupción en general, no es una cosa que preocupe, seguramente porque somos un país en general un poco de pícaros, o sea que hay que mirar a ver lo de la factura del electricista, si lo hacemos con IVA o no, y porque han pasado 2 periodos electorales y además todo lo que ha caído alrededor. Entonces a mí me parece que de alguna forma puede haber miedo a cómo se visibiliza en prensa, a cómo se trata en la prensa, pero yo no creo que el Partido Popular esté muy obsesionado con esto ahora. Ahí tenemos que ver también la posición de Ciudadanos, que es un partido que surge en parte como un gran canto contra estas posiciones. Bueno, hoy comenzaba el juicio de la Gürtel, pero hoy sobre todo comenzaba el juicio, una época y una forma de hacer y aprovecharse de la política, pero no es el único juicio que sienta en el banquillo a dirigentes de otros tiempos. En la Audiencia Nacional continúa el juicio de las tarjetas Black de Bankia. Hoy el expresidente de la entidad y es vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, ha defendido el uso de las tarjetas. Ha dicho que formaban parte de su sueldo. Para Rodrigo Rato no hay duda sobre las tarjetas Black. Eran un incentivo anual, un gasto deducible, una manera de hacer líquida su remuneración. Mi retribución estaba fijada y yo la agotaba. Tenía derecho a todos los incentivos anuales o plurianuales que recibiera el equipo directivo, y esto era claramente un incentivo anual a los miembros del comité de dirección, y en ese sentido no era que fuera adicional a lo que mi contrato reflejaba. El que fuera presidente de Bankia también ha compartido con Miguel Blesa otro argumento. Cuando entró en la entidad, nadie le dijo nada de una práctica de 20 años. Ninguna comunicación, ni verbal ni escrita, indicándome que la retribución del Consejo tuviera el menor problema, ni fiscal, ni regulatorio, ni de otro tipo. Asegura que desconocía los detalles contables de las tarjetas Black, sobre cuyas dudas legales se enteró por la prensa. Bueno, Rodrigo Rato ha sido uno de los protagonistas de ese juicio contra las tarjetas Black. Es verdad que el juicio comenzó la semana pasada, pero con tanto ruido que había en el Partido Socialista, pues apenas se le dio trascendencia mediática a este asunto tan importante, porque, lo decíamos antes, Rodrigo Rato es vicepresidente del Gobierno, es director general del Fondo Monetario Internacional, es presidente de Bankia, en fin, lo ha sido todo en la política. Bueno, es candidato a sustituir a José María Aznar en su día. Quiero decir, yo no digo que se vaya a autoinculpar, hombre, podría haber pedido disculpas a lo mejor, pero en cualquier caso lo que no puede alegar es ignorancia, porque si Rato ignoraba estas cosas, ¿a qué ciudadano del país le vamos a decir que sepa cuáles son sus condiciones fiscales, cómo tiene que hacer la declaración de la renta, qué cosas entran y qué cosas no entran, ¿no? Desde luego, el mal ejemplo y la mala praxis política está detrás de la creciente desafección, es decir, de la ciudadanía respecto a sus políticos. Si declaraciones judiciales o periodísticas en el sentido de lo que estamos escuchando en estos juicios, pues desde luego no ayudan, claro, no ayudan a nada. Es que viendo este tipo de cosas es cuando encuentras las respuestas a muchas de las cosas que han pasado. A muchas de las cosas que en principio nos pueden dejar perplejos, pero claro, cuando escuchas ya te empiezas a hilar y a dar sentido. La política y los asuntos judiciales que afectan a la política nos tienen tan ocupados que hoy han pasado de puntilla los datos del paro de septiembre. Ese mes el desempleo subía en España en 22.000 trabajadores, son 4.000 menos que en 2015, mientras que en Castilla y León el aumento es de 1.400 personas, el doble que en septiembre del año pasado. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, ha subido en el conjunto del país, ha bajado en nuestra comunidad.
El final del verano ha dejado su sello en el paro registrado de septiembre, tanto en Castilla y León como en España. El sector servicios es el que se apunta, junto a los que se incorporan al mercado laboral, el incremento del desempleo, que el resto de los sectores no consiguen contrarrestar con sus descensos. Ahora mismo me acabo de quedar al paro y bueno, nada, con expectativas de encontrar algo. Yo, por ejemplo, estaba trabajando el mes de agosto y septiembre y te tienes que volver a incorporar otra vez. Circunstancias ahora... Tengo que solicitar 2 semanas del paro y bueno, espero que dure poco. La cifra nacional de parados se sitúa en septiembre en los 3.700.000 y la regional en los 173.000, lo que supone 373.000 y casi 17.000 desempleados menos que hace un año respectivamente. Sube en el mes de septiembre en todas las provincias excepto León, Valladolid y Zamora. Y ahora voy remando poquito a poco, así 5 meses en un lado, 6 meses en otro y así. Tengo compañeras que entran y salen continuamente del trabajo. He trabajado en Salamanca y ahora estoy en el paro ya desde el día 30 de septiembre y ahora ya me imagino que casi todo el invierno estaremos en el paro. Los afiliados a la Seguridad Social suben en 12.000 ocupados en España y bajan en 1.100 en Castilla y León. ¿Eso de que el paro deje de abrir informativos es bueno o es malo? A mí me parece que mientras haya todavía las cifras de paro que hay, esos alegramientos de cómo va el asunto hay que hacerles con un poco de sordina, ¿no? Que evidentemente van subiendo los afiliados a la Seguridad Social, que este mes que tradicionalmente ha bajado menos, digo, que baja mucho, ha bajado bien, pero a mí me parece que estamos en cifras todavía muy altas y que en eso sí que deberíamos de intentar tener un pacto real, nacional, al estilo de aquellos de los pactos de la Moncloa o de Toledo, tal, donde realmente se pueda ayudar a más de medio millón de familias que no tienen ingresos. Mientras tanto, lo demás son cifras que unos, como todos los meses, van a interpretar de una manera y otros de otra. Eso sí. Nos tenemos a San Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Nos vemos. Rafa. Buenas gracias. Noches. Buen viaje hasta por nosotros. Ernesto, aquí te espero mañana. Hasta ¿vale? mañana. Hasta mañana. Nos vamos. Desde las 7:30 de la mañana, Pilar Ruiz nos va a contar a todos cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias, amigos, por su compañía. Que descansen.